congénitas, habidas y por haber. Saben lo que son las malformaciones congénitas, ¿cierto? ¿Están ahí? Contesten pues. Sí. ¿Saben lo que son o no saben? ¿No saben? Los teratos, ¿no? Una atresia intestinal, una atresia de gangliares, una atresia esofágica, fisura labial, palatina, discinesias auriculoventriculares y todo un conjunto de entidades que van desde la cabeza hasta los pies, inclusive la parte traumatológica, ¿no? Y la parte ortopédica. Entonces el cirujano pediatra no es el paciente que opera pacientes chiquitos, sino es el que, a la siguiente me convida, ¿ya? Sino el que se encarga de resolver la patología quirúrgica relacionada pues, a las malformaciones. Y si ya se entendió esto, entonces lo que ahora les voy a tocar, y espero que haya tiempo suficiente. En principio me dijeron que era 1 hora 40 minutos, pero luego como todo se devalúa, me han dicho que son 1 hora. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo primero que vamos a ver es respecto a atresia esofágica. ¿Sí? ¿Estamos todos atentos? ¿Están ahí? ¿Están atentos? Sí. Ya. No copien nada. Yo soy de los profesores que me gusta que los alumnos usen las neuronas. ¿Usan sus neuronas? Perfecto. Entonces van a entenderlo todo. Y si lo van a entender, lo van a recordar para el resto de su vida. ¿Sí? Y no se preocupen por el examen, porque si entienden, van a responder bien. A ver, entonces, como les decía, pues, ¿no? Atresia esofágica es una malformación congénita que probablemente tiene que ver con alguna alteración en el estado embriológico, ¿no? Todos cuando somos embriones estamos sujetos a una evolución habitual, normal, pero en razón a un trastorno que es multifactorial, algo ocurre, ¿no? Y lo que ocurre acá en este caso es que el intestino anterior está comprometido. Siempre hay nombres, pues, ¿no? Nombres de personajes que se han dedicado a estudiar la patología. Si ustedes estudian algo, también sus nombres pueden estar en la historia médica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Podría ser? ¿La hacen o no la hacen? Digan sí, pues. ¿Por qué no? Ahí no hay nombres, pues. ¿Quiénes fueron ellos? Como ustedes, alumnos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. La idea es esta, meterse en el tema, ¿ya? Bien, los nombres de repente no tienen ninguna importancia, pero la historia se escribe como en toda entidad, ¿no? Quién fue el primero que trató, quién fue el primero que operó y de pronto el tipo de intervenciones que hubo al respecto. Acá sí es importante entender, ¿no? En el día 19 de la evolución normal, habitual, donde el intestino anterior, que es un solo tubo y tiene el componente respiratorio y digestivo, algo que, ¿no? Como tal que lo que tendría que ser esófago y tráquea va a constituir una atresia esofágica. ¿Sí? Todo el conjunto de eventos que ocurren, si se lo digo, no se van a acordar. Lo importante es que sepan el intestino anterior, en el día 19, donde debe haber una bifurcación habitual para tráquea y esófago, algo pasa y esto va a dar pie a todo un conjunto de variables que se conocen como atresia esofágica. ¿Está ahí claro, cierto? Perfecto. Bien. Y aquí hay que entender, ¿sí? Como el embrión es un ente que está en pleno desarrollo, hay todo un conjunto de sistemas y órganos que se están también desarrollando al mismo momento, ¿cierto? Y hay una mnemotecnia para entender que al lado de esta entidad pueden haber otro conjunto de alteraciones. Entonces, Baterek, ¿sí? Es una mnemotecnia, ¿sí? Es una mnemotecnia para entender que pueden haber alteraciones vertebrales, anales, traqueoesofágicas, radiales, renales y también
cardíaca. Materix, es una mnemotecnia. Ahora, sí, pues, en quienes ocurre y en quienes no ocurre. Respecto a la diferente bibliografía que nosotros vamos a leer, unas van a decir que puede haber una relación en determinada raza, la herencia no es concluyente, etc, etc, etc. Pero lo que sí es claro, por suerte para estos pacientes, ocurre entre miles, ¿sí? Entre miles. O sea, tenemos un paciente promedio entre cada 4.000 recién nacidos vivos. Eso es importante saber, ¿sí? Entonces, nacen 4.000 renacuajos y aparece uno con atresia esofágica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Y aquí viene la clasificación, ¿no? De pronto, para entender así de manera global, que no hay solo un tipo, sino hay todo un conjunto, y de aquí lo superable es saber cuál es la más frecuente. El resto son variedades, por suerte, ¿no? Son menos frecuentes, ¿no? Pero sí hay que reconocer que una que ocupa, de acuerdo a la estadística, de acuerdo a la bibliografía, alrededor del 85%, ¿no? 86.5 en este caso. Y es la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal. Atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal es la entidad más frecuente, arriba del 80%. Y todo el conjunto de entidades, como por ejemplo leemos ahí atresia esofágica pura, que significa que la tráquea no está comprometida, una fístula tráqueo-esofágica, o sea que solo hay una fístula que comunica la tráquea con el esófago, una atresia esofágica con fístula proximal, que es lo inverso a lo más frecuente, y una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica proximal, y a su vez distal, ¿no? Aparte hay otras misceláneas que son mucho más infrecuentes, ¿no? Que no viene al caso de detallar. Pero repitiendo nuevamente, ¿cuál es la más común? Perfecto, quedó claro. Eso es lo que tienen que recordar para el futuro, porque probablemente ustedes, si es que van a confrontar una situación de este tipo, la probabilidad que encuentren es ese tipo de atresia esofágica. Vean ustedes en el dibujo, ¿sí? En el dibujo se entiende así, quedó más claro, ¿cierto? ¿No? Ahí vemos una fístula, ¿no? Que a su vez es el esófago, distal, que se ha comunicado o se está comunicando con la tráquea, por encima de la bifurcación de la tráquea. La tráquea se bifurca, ¿cierto? Bronquio derecho, bronquio izquierdo, y lo habitual es que esta fístula esté por arriba de la, ¿cómo se llama esa bifurcación? Vaya, caramba, los felicito. Muy bien, la carina. Ok. Y ahí ven ustedes las otras misceláneas, ¿no? En un gráfico muy didáctico para que ustedes recuerden. Esto es un reto. Es un reto porque a veces el cabo es tan grande. Ahora más adelante veremos que el objetivo es hacer una anastomosis. ¿De qué será? ¿De qué tipo? Y vamos a venir esos dos cabos. ¿Cómo se llama? Término terminal, pero esófago con esófago, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, que el segmento es muy grande, va a ser imposible. ¿Eso a dónde nos llevaría? ¿A plantear qué? Una transposición de víscera, ¿por qué no colónica? O de otra víscera, que podría ser, pero no es tan frecuente. Hay otra elegible al 100%, menos todavía otra que tiene que ver con cloro y no sé qué cosas, ¿ah? Con jugo gástrico y no sé qué cosas, ¿ah? El estómago, pues, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, ¿ya? Bien, entonces esta, si se quiere, es la atresia esofágica pura, sin fístula, y que promedio es 7.7%. Vean ustedes, en este caso, el esófago y la tráquea están unidos por una fístula. Esta es la modalidad en que solo existe la fístula tráqueo-esofágica, ¿sí? Esta entidad
generalmente pasa desapercibida en el diagnóstico, porque como más adelante veremos, ¿no?, la expresión clínica de una atresia esofágica, ¿cuál será en todo caso? Ya ustedes ya pueden deducir a estas alturas. ¿Qué será? ¿Cuál será? ¿Cuál? El paciente no puede ¿qué? Deglutir, no puede deglutir, ¿no? Lo veremos más adelante. En este caso sí puede deglutir. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? No puede tragar en todo caso, no puede pasar los alimentos. Y aquí, ¿cómo nos daríamos cuenta? No nos vamos a dar cuenta. La expresión clínica va a ser de otro orden. ¿Cuál podría ser? Entonces está en mi mesa, ¿no? Claro, por eso responde sí. Mentira, es una broma. Cierto, esa es la expresión. Pues. En estos pacientes la expresión clínica va a ser una neumonía. Y neumonía a repetición. Por lo que pasa por ese canal también puede filtrarse, ir a la vía respiratoria. Y estos pacientes lo único que presentan es una neumonía a repetición. ¿Se dan cuenta que no hay nada que copiar acá? Simplemente hay que entender, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Y aquí ven ustedes, ¿no?, lo contrario de la entidad más frecuente. ¿Sí? Acá hay una fístula. ¿De qué tipo? Próxima. También infrecuente, es el 1%. Y ven ustedes, en este caso, mucho menos frecuente todavía, ¿no? Fístula proximal y distal. Y ahí viene la parte importante, ¿no? Clínicamente, ¿cómo se presenta la sintomatología en estas pacientes? Entonces, por lógica, ¿qué es lo primero que aparecerá? ¿Se les ocurre? Ya lo hemos conversado. ¿Ah? ¿Será dificultad para deglutir? ¿Dificultad para pasar los alimentos? ¿Será? ¿Acaso le damos el bistec a los recién nacidos? ¿No? ¿Qué le damos? No, pero antes de leche probablemente ocurrirá algo. Lean que dice ahí. Dificultad para pasar la saliva, pues, ¿sí? Todos producimos saliva. Hay uno que no produce saliva acá, sobre todo a la hora del bituté. Todos producimos saliva, ¿cierto? Y los recién nacidos también, ¿sí? Y ahora pregunto, ya estoy para inteligentes. Sé que todos van a contestar, pero no todos juntos, por favor, ¿sí? ¿Será hipercialorrea? Cálmense, no contesten todos juntos. A ver, un voluntario, una dama seguro. Pati, ¿no? A ver, Pati. ¿Será hipercialorrea? ¿Qué es hipercialorrea? ¿Y estos pacientes tienen producción excesiva? No es hipercialorrea. La gran mayoría de libros lo dice. Y nosotros paporreteamos. Lo dice el libro y nosotros repetimos. ¿Sí? No es así. Por eso lo he traído ahí y sobre todo encomillado. Simplemente es dificultad para deglutir la saliva, pero no hay hipercialorrea. ¿Sí? Entendemos eso. Ahora, un componente adicional, ¿no? Algunos pacientes traen la función epiglótica comprometida, ¿no? Y no solo eso, además traen el esfínter diafragmático también comprometido. Y si estos pacientes tienen el esfínter diafragmático comprometido, ¿eso qué nos haría pensar o plantear? Que estos pacientes pueden regurgitar, vomitar, ¿sí? Entonces, estos pacientes probablemente son candidatos a ser unos vomitadores, regurgitadores. Y algunos, ¿no?, hacen lo que se llama el a ver, repitan, fuerte, gastroesofágico. Ahí están ahí, qué gusto. Sí, pues, estos pacientes, ¿no?, pueden hacer el reflujo gastroesofágico, pero ese es un momento tardío todavía. Eso es grave. Y ese es otro tema, pero sí, pues, estos pacientes además pueden presentar en su historia clínica un reflujo gastroesofágico. ¿Sí?
Ahora, como hemos visto la posibilidad, ¿no?, de que estos pacientes tienen dificultad para deglutir la saliva, lo peor que puede ocurrir es una... Ahí está escrito. Renal. ¿Sí? Y eso sería una neumo... ¿Qué? ¿Me escucho? Neumonía, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Tipo fuente de vacuna? ¿Le dieron fuente de vacuna? ¿Todos a una? ¿Han leído o no? Lean pues, no solo medicina. Fuente de vacuna, todos a una. ¿Neumonía? Piensen, jóvenes. ¿Neumonía? ¿O neumo? A ver, repitan todos. Neumo. Tis. ¿Cuál es la diferencia entre la neumonía y la neumonitis? ¿Cuál es? A ver, vamos a pensar. ¿Qué es lo que causa la neumonía en estos niños con una fístula, ¿sí?, distal, que es lo más frecuente? El niño, bacterias es la neumonía, pero la neumonitis, inflamación, ¿no? Y eso es en razón a ¿qué llegó a la vía respiratoria ahí? El jugo gástrico, pues sí. Entonces estos pacientes además pueden hacer una neumonitis. Es aspirativa solamente cuando es en la parte superior y eso es una neumonía, ¿sí? Pero como veremos más adelante en la gráfica, ¿sí?, más adelante la vamos a ver, en todo caso acá se respira el pasaje del aire por la tráquea que va al estómago, ¿no?, por el esfínter gastroesofágico con una función mínima o alterada, viene un reflujo de aire y como el aire además se va, contenido gástrico, ¿no?, el reflujo y se da la neumonitis. ¿Entendió? Perfecto. Entonces estos pacientes, ¿no?, en su posibilidad más común, que es la atresia esofágica con fístula distal, ¿no?, son candidatos además a ser neumonitis, ¿sí? Síndrome aspiratorio, neumonitis. Y ahí en este gráfico se entiende bien, ¿cierto? ¿Entiende, cierto? Se entiende, claro. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? En principio la madre es más barrigona que lo habitual, pues, ¿no? ¿Se les ocurre por qué? ¿Pueden lo que hacer poligramios? ¿Ya hicieron eso? ¿Ya llevaron eso? Todavía no. Nosotros antes de nacer, ¿en qué estamos flotando? Perfecto. ¿Y cuál es qué es lo que pasa con el líquido amniótico normalmente? Nosotros lo tragamos, ¿cierto? Sí, y luego lo eliminamos, ¿sí? Eso es lo habitual, lo normal. Pero estos niños no pueden deglutir, por consiguiente ahí hay un stop, hay un freno, ¿cierto? Y el líquido amniótico va a aparentemente aumentar, ¿sí? Eso se llama polihidramia. Entonces hay una probabilidad de que la madre en su situación de gestante presente polihidramias. Ya hemos visto lo que es la hipercialorrea, entre comillas, puede haber asfixia, tos, regurgitación, etc, etc. ¿Y qué es lo que se hace en estos momentos para plantear esta posibilidad diagnóstica? ¿No? En el momento en que se le pasa a los recién nacidos, y eso lo verán ustedes cuando hagan neonatología, una sonda de aspiración, ¿sí? Esta se progresa y se va a detener esta sonda más o menos a la distancia de entre 9 y 13 centímetros de la arcada, o en todo caso de la futura arcada dentaria, porque estos renacuajos aún no tienen dientes, ¿no? Ni colmillos tampoco, ¿no? Bueno, no tienen dientes, entonces se detienen entre los 9 y 13 centímetros de la futura arcada dentaria. Nosotros progresamos la sonda y se detiene, hay un stop, no puede pasar esa sonda. Con eso nosotros estamos planteando la posibilidad diagnóstica, aparte de la clínica, de que este niño puede ser portador de una atresia esofágica. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a la ayuda diagnóstica, pues, ¿no?
Le tomamos una radiografía tóraco-abdominal, ¿no? Y aquí hay algo importante. ¿Cuál es el medio de contraste más fácil de leer en una radiografía? ¿Cuál? El vario. ¿El vario? ¿Ah? El aire, no me olvides. El aire, ¿sí? Y eso lo leemos fácil en una placa de tórax, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos? La diferencia de densidades, ¿sí? Una placa de tórax, ¿qué es lo que buscamos? La diferencia de densidades. En una placa de abdomen, ¿qué buscamos? La diferencia de densidades. Y el aire es un elemento de contraste para la lectura. Entonces, antiguamente, y esto lo he traído acá porque no se les vaya a ocurrir utilizar vario, en algunos lugares debe haber, se utiliza una sustancia hidrosoluble, ¿sí? Con una sonda, cualquier mecanismo, 2 a 3 centímetros, para opacificar el cabo proximal. Y con eso confirmamos el diagnóstico. Pero ¿y qué pasa si no tenemos nosotros esta sustancia hidrosoluble? Lo podemos hacer con aire. Igual progresamos esa sonda que nos permite hacer el diagnóstico, insuflamos aire y en el momento de haber disparado la jeringa, ¿sí?, una buena cantidad, le pedimos al radiólogo que dispare su máquina y ahí probablemente aparecerá aire y hacemos la lectura del cabo proximal con nuestra sonda. Vean ustedes lo que les contaba, ¿no? En esa flecha, si ustedes tienen una buena intención, además hay una sonda que está doblada y si ustedes tienen la buena intención de querer leer, debe haber alguna diferencia en cuanto a densidades en esa placa radiográfica. Y esto nos habla de la posibilidad de una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Hasta aquí, a ver, quiero ver cuánto están entendiendo. ¿Cómo esperaría yo encontrar el abdomen de este niño en el examen clínico? ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo, no tengas temor. Nosotros debemos equivocarnos, ¿sí? Porque de los errores aprendemos, ¿cierto? ¿Sí? Equivóquense, ahorita equivóquense todo lo que quieran, pero no se equivoquen en lo mismo. Sean creativos, busquen errores distintos, ¿sí? Porque ya cuando seamos, en todo caso, cuando ustedes sean médicos, ahí viene el tema, ya no se equivoquen en lo posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo dijiste? ¿El abdomen cómo estará? ¿Por qué? Lógico, ¿qué? ¿Y de dónde viene el aire? ¿De dónde viene el aire? ¿Cómo llega al abdomen? La fístula. ¿Ah? La fístula. Dilo, no tengas temor. De la fístula. ¿De dónde llega el aire? De la fístula. ¿De la vía aérea? Pues de la vía aérea, ¿cierto? Él no puede pasar aire por la vía digestiva, pero está respirando, ¿cierto? Ya lo hemos visto, por eso es que se genera la neumonitis. Entonces, este paciente particularmente con una fístula distal tendrá el abdomen distendido. Pregunta para todos que son inteligentes. Si yo hago el diagnóstico de un paciente con un tipo de atresia esofágica que no tiene aire en el abdomen, ¿de qué tipo de atresia se trata? Una atresia pura. Así es, vaya, muy bien, ¿no? Eso puede ocurrir. Ustedes pasan, ¿sí?, sonda, hay un stop, le toman una placa a este paciente, no encuentran aire, están haciendo el diagnóstico de una atresia pura. ¿Sí? ¿Le damos? ¿Se dan cuenta que es sencillo? Cuestión de pensar nada más. Y ven ustedes, en este caso, acá en la radiografía sí hemos usado, yo diría en exceso, ¿no?, el medio contrastado. Ese punch proximal nos hace el diagnóstico de una atresia esofágica. Y vean ustedes, como les decía, ¿qué hay en la parte abdominal? Aire, ¿sí? Hay aire. Entonces nos habla, ¿no?, de una atresia esofágica con fístula distal. Esta es en la que se ha insuflado solamente aire en la parte superior. Ustedes se esfuerzan, no sé si funciona.
No funciona. Pero acá, a ver. Vean ustedes, acá hay una diferencia de densidad, ¿cierto? Ya. Nuevamente, para inteligentes. Esta placa, ¿para qué más sirve? Pero algo más, que ya hemos conversado. Y que ahí es evidente. Un lápiz en el pulmón derecho. ¿Para qué más? Ya lo hemos visto al principio. En todos los recién nacidos se toma siempre una placa tóraco-abdominal. Y sobre todo en estos pacientes. Cuando hay una malformación congénita, ya les dije, existe la probabilidad de que existan otras. Así es. Entonces pregunto yo, además, ¿para qué me sirve esta placa? Un corazón. Ya pues saben la respuesta de examen. ¿Cuál es? Un corazón. Corazón. Para ver si hay otras. ¿Y de Formaciones qué tipo podría ser? cardíacas. Ah, no, ahí. Es Escoliosis. escoliosis esqueléticas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Dijimos vertebrales, ¿no? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿no? Perfecto. Entonces una placa de este tipo también nos sirve para eso, con ese objetivo, ¿verdad? Bien. El diagnóstico diferencial es simple, hay que hacerlo con todas las entidades que causan el principio de estrés respiratorio, ¿no? Y de pronto algún tipo de malformación cardíaca y una fisura laringoesofágica, pero eso es algo más complejo. Lo más importante es todas las enfermedades que causan distrés respiratorio nos plantean la posibilidad, si no es de una atresia esofágica con fístulas, puede ser incluso, ya les dije, el caso de una a ver, repitan. Fis, tu, la, ra. ¿Qué dice? Fístula pura. Eso pues, ¿sí? En el caso de una neumonitis pura, neumonía, ¿no? Ya. Mortalidad, ustedes saben que son elementos que, ¿no?, empeoran lo que es la situación, la condición de vida en cuanto a aspectos mórbidos que pueden llevar incluso a morbilidad. Y la morbimortalidad en estos pacientes, sí, tiene tres componentes. Tres componentes tiene la morbimortalidad. En principio, la condición de recién nacido en cuanto a su madurez, ¿no? Es distinto hablar de un recién nacido de 1500 gramos, que es un cuarto de pollo, ¿no? Hablar de un niño de 3500, que es más o menos el promedio en que nacen estos renacuajitos, ¿sí? ¿No? Estamos. Eso es un factor de morbimortalidad. ¿Quedó claro? Perfecto. Si además trae una malformación, y entre todas, la menos deseable, cardíaca, también ese es otro componente de morbimortalidad. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Y cuál es la complicación que menos esperaríamos en estos pacientes? Es el SIN. ¿No repitan SIN? Sí. Más fuerte, pues. ¿SIN? Sí. Más fuerte, SIN. Sí. Luego, me, Aspirativo. ¿qué dice? Aspirativo. Entonces, Síndrome aspirativo. síndrome aspirativo, pues ya lo hemos conversado, ¿sí? Entonces, tres componentes en cuanto a morbimortalidad, ¿no? Peso, una malformación cardíaca sobre todo, y una complicación asociada que es la menos deseable, una neumonitis, una neumonía. Eso va a empobrecer mucho el diagnóstico. Porque un paciente con una complicación de este tipo, hay que ver en qué momento nosotros lo tocamos, los cirujanos. Un paciente, para ofrecerle un buen resultado, en principio debe estar limpio de cualquier entidad, a excepción de lo que vamos a tratar. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Perfecto, no se duerman, ¿ah? Esto es un cuadro solamente complementario. También pues aquí, ¿no? La supervivencia en otros momentos se planteaba en relación al peso. Si bien es cierto, hoy día con el advenimiento de todos los recursos que tienen los neonatólogos, si contamos nosotros, ahora pues hacemos vivir, ¿no? Pacientes de 600, 700 gramos. Antes se morían, ¿no? Entonces, hoy día el peso es un aspecto relativo en cuanto a un pronóstico para estos pacientes. Antes sí era fatal. Esto sí es importante, tener en cuenta qué cosa nosotros como médicos, sobre todo como cirujanos pediatras, le vamos a ofrecer a estos pacientes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por lógica, salvarle la vida, ¿cierto? Luego, cuando estamos vivos, ¿qué deseamos nosotros? Pati, ¿qué deseamos? ¿Estás durmiendo, Pati? ¿O estás haciendo los ojitos a alguien? No creo. ¿Qué tenemos que ofrecerle? Alimentación. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Y esto es importantísimo. A ultranza. Como de lugar, debemos intentar hacer una anastomosis. ¿De qué tipo? Ya lo hemos dicho. Terminal significa esófago con esófago. ¿Sí? Quedó muy claro. Eso es lo que nosotros debemos intentar en todos nuestros pacientes, lo cual no siempre va a ser posible. El tratamiento de hecho es quirúrgico, ya nosotros deducimos, la intención es hacer una anastomosis esofágica termino-vaginal, ¿no? Además, tenemos que hacer el cierre de la fístula traqueosofágica y la posibilidad de una gastrostomía. ¿Se les ocurre a ustedes por qué sería? ¿Para qué? Para alimentar. Entonces sería una gastrostomía de tipo A. Lo repitan alimenticia, ¿no? ¿Alimenticia? ¿Sí? Alimentaria. ¿Y por qué no alimenticia? ¿Ah? ¿Alguien ha comido gastrostomías acá? Entonces es alimentaria, ¿sí? ¿Sí? Siempre papareamos. Si ustedes tienen más clases conmigo, le puedo sacar todo un listado de que incluso nosotros los médicos mayores seguimos papareando. ¿Por qué? Porque repetimos lo que dijo, el doctor Casquero parece que sabe mucho. Ha dicho esto, yo repito, un momentito. A mí no me crean nada. Siempre le digo a los alumnos, solo tómenlo en cuenta. Vayan, lean, digan, caramba, es cierto. Pero acá hay más para saber. De repente yo sé más que el doctor Casquero. Y eso a mí particularmente me va a alegrar plenamente. Porque ese es el objetivo de que ustedes aprendan y avancen más, ¿ya? Entonces es una gastrostomía de tipo alimentaria. Perfecto. A ver, vamos a poner el termómetro. ¿Y los vómitos qué serán? Alimentaria. Ya saben que no son alimenticios, porque los vómitos no se comen, ¿cierto? ¿No? Pero a veces escuchamos, ¿sí? Escuchamos, y en los hospitales, los médicos, todo el mundo, un vómito alimenticio, ¿de qué? Con papitas fritas, ¿sí? ¿No? Sí, es así, pues. Pero hay que pensar, ¿ya? Hay que pensar. Bien, una gastrostomía de tipo alimentario. Se le hace un drenaje torácico como una parte técnica, porque ¿qué va a ocurrir? ¿No? Nosotros tenemos ahí que dejar un doctor centinela por la posibilidad de ¿qué? De que puede ocurrir una complicación. ¿De qué tipo? Una una dehiscencia. Entonces, ese drain que dejamos, ¿no? Tipo toracocentesis, si es que ocurre esto, permitirá la salida de ¿qué? ¿Qué puede fugar por ahí? Sí, pus. Ya cuando el paciente está bien comprometido. Pero antes, no. ¿Cómo? Saliva, pues, saliva. Porque recuerden que el paciente en todo momento va a seguir produciendo saliva, ¿sí? Y lo que nosotros debemos buscar, que no ocurra, es que en el tubo aparezcan burbujitas de saliva. Cuando aparece eso, a rezar.
que ese paciente sea complicado, ¿no? Y los drenajes, ustedes ya saben, habitualmente es con un sello de agua, pues, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Todos han hecho ya técnicas? ¿Sí? Sí. A ver, vamos a sondear. El frasco, mis alumnos no, ya lo saben. El frasco tiene dos tubos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Frasco de vidrio. Ujú. ¿Sí? El dren, ¿dónde lo colocamos? ¿En el tubo pequeño o en el grande? En el grande. En el grande. En el grande. ¿En el grande? ¿O en el pequeño? En el grande. En el grande. ¿En el grande? ¿Todos de acuerdo o alguien dice en el pequeño? Es en el grande. Siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Para que se forme el sello de agua. Porque si colocamos en el tubo, ahí ocurre una desgracia. ¿No? Lo hemos hecho así prácticamente, ¿no? Lo hemos hecho, ¿cierto? Sí. No, pero recuerden, al menos paporretéenlo, pues. Tiene que ser así. Y si no, compruébenlo. A ver, ustedes armen así hipotéticamente, soplen, ¿y qué es lo que pasa? Se sale todo el agua cuando ponen el pequeño. Y bueno, y aparte de ello, plantear la posibilidad de una esofagostomía. ¿Qué cosa es una esofagostomía? ¿Sabemos de qué es una esofagostomía? ¿Qué es una esofagostomía? Es cuando el esófago Se aboca. se aboca Aboca la superficie corporal. al tórax, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Superficie. Repitan pues. ¿Al tórax? ¿A otra parte? ¿Al abdomen? Al cuello. Nunca un esófago va a poder abocarse al tórax. Siempre va a ser al cuello, jamás. Imposible. ¿Sí? Entonces, una esofagostomía cervical, que es una redundancia, es en situaciones, ¿se les ocurren qué situaciones? A estas alturas ya podemos deducir, ¿ah? ¿En qué situación haríamos una esofagostomía cervical en estos pacientes? Y desde ahora les anticipo ya es lo menos esperable, pero se tiene que hacer esto. ¿Recuerdan ustedes los tipos? Cuando hay atresia completa. ¿Sí? Cuando hay atresia completa. Cuando hay una atresia de tipo Pura. pura, ¿no? Probablemente cuando hay una distancia extrema, entonces a este paciente, sí, tenemos que, lamentablemente, ¿no?, tomar una decisión. A este paciente no se le podrá ofrecer una anastomosis término-terminal. Entonces el esófago se lleva al cuello y esto se deja que crezca con el alimento que le damos por una gastrostomía. Entonces la probabilidad de que ese cabo que sale del estómago así crezca en el tiempo es lo que se espera. ¿Sí? Pero ese paciente ya de hecho está predestinado a hacerle una transposición ¿de qué? De víscera hueca. A ver, repitan, víscera hueca. Víscera hueca. Perfecto. Ya. Puede ser, han dicho, ilion, Colon, que es lo menos común. También han dicho colon, que sí se puede usar. Y también hemos dicho estómago, ¿cierto? Bien. Factores a tomar en cuenta para la decisión quirúrgica, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de morbimortalidad. Pero aquí, ¿qué es lo que hay que resaltar de esta diapositiva? Es la distancia de los cabos. Esta distancia de cabos, cuando es pronunciada, se llama brecha amplia. Repitan, brecha amplia. Si les digo que repitan, será por algo. Luego me lo van a agradecer. Brecha amplia, ¿sí? O long gap. L-O-N-G-G-A-P. Long gap. Repitan. Long gap. Esos pacientes son los que generalmente van a una transposición de víscera hueca, ¿sí? Perfecto. Y esta situación es determinante cuando se hace el plan de trabajo con estos pacientes. Procedimientos preoperatorios, bueno, hay una serie de experimentos que se han hecho en cuanto a querer estirar el cabo proximal para que crezca, la gran mayoría de ellos fallan.
¿no? Y luego ya en cuanto a técnicas quirúrgicas, las vías de abordaje, ya esta es una exquisitez. De pronto hacer una incisión así, entendiendo bien lo que voy a decir, como un tajo que se ingresa directamente a la cavidad interpleural, o en todo caso se hace una disección y uno se detiene en la pleura. ¿Qué tipo de pleura? La parietal, y la diseca. ¿Sí? Es trabajoso, pero técnicamente ya cuando uno tiene práctica es mucho más simple. Y la idea es no ingresar al espacio interpleural. ¿Para qué? Porque si hay una si hay una dehiscencia, la salida se quede fuera de la pleura. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, es una exquisitez técnica, se las traigo de todas maneras para que la sepan. ¿Cuál es de repente el bemol, o sea, la parte no deseable en cuanto a la extrapleural? El tiempo operatorio, que dura más, pero en un supuesto de dehiscencia es menor el compromiso pulmonar. Y esta es la idea, ¿no?, que nosotros esperamos en todos nuestros pacientes para decir que el resultado es exitoso. Cuando hemos hecho una anastomosis término-terminal y un cierre de la fístula. Nosotros hemos dejado en estos pacientes, ¿sí?, un tren torácico, ya hemos dicho, acá una serie de dibujos para que ustedes vean, ¿no? Ojalá puedan ver, estos son los cabos que se están apuntando, vean acá, ¿sí? Este es el cabo, ¿no?, proximal, lo ven ustedes, rechoncho, grande, ¿sí?, como un dedo gordo, como un pulgar. Y en la porción distal, por acá aparecerá el cabo distal, que es más delgado. Vean ustedes, a través de una sonda que hemos pasado por el cabo distal, que comparativamente en cuanto a luz, ¿sí?, es mucho más disminuida por una cuestión lógica, ¿cierto? El cabo grande, que ha estado sujeto al trato del líquido meconial, está rechoncho, así, grueso. Y el otro está mucho más delgado, así, esta es la idea, ¿sí? Entonces vean ustedes ahí, se objetiva, este es el cabo proximal, una sonda, el cabo distal para hacer la anastomosis. Paciente con una cirugía muy compleja y con una noxa manifiesta. Nosotros hemos dejado un tren torácico, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Para qué era ese tren torácico? Como un tutor, ¿sí?, por la posibilidad de una dehiscencia, para buscar que pudiera salir saliva. Vamos a suponer que todo fue perfecto dentro de lo deseado, ¿no? El cierre de la fístula, perfecto, la anastomosis, perfecta. ¿Qué es lo que vendría nosotros, en este caso, para nosotros decir, ah, sí, pues todo fue muy bien? ¿Se les ocurre algo? Es un procedimiento que nos va a confirmar que todo está de maravillas. ¿Qué? Es una ayuda diagnóstica, es un procedimiento. ¿Qué haríamos? Lo llevamos a rayos X. ¿Y qué le pedimos? ¿Qué nos interesa saber ahí? Que la vía D está permeable. Entonces, ¿qué examen le pedimos? Una radiografía, pero contrastada. ¿Qué contrastamos? El esófago, ¿no? O sea, le pedimos un esófago contrastado para comprobar la permeabilidad, ¿sí?, y sobre todo que no haya fugas, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Ya, pregunta por inteligentes, o sea, para todos. No me contesten todos juntos, ¿sabes? ¿En qué día le pedimos eso? ¿Cuánto? ¿Por qué? Va bien. ¿Qué hacemos? Tírate a la piscina y vamos. ¿Por qué? Va bien, ¿ah? ¿Por qué? Séptimo ejercicio. ¿Por qué?
Porque cierran los ojos. Vamos a pensar juntos, ¿ya? Sí, ¿Sí? cicatriza. Cuando nosotros hacemos la anastomosis, ¿qué esperamos? ¿Qué ocurre aquí? Cicatrización. ¿Ah? Sí. Pero eso ¿cómo se traduce? Yo me hago una herida y ¿qué espero? Cicatrización. La cicatrización. Y una cicatrización inicial, ¿en qué tiempo se da? ¿A los cuánto tiempo retiramos los puntos? 7. ¿Ah? 7 días. Al séptimo día. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se espera que ya la cicatrización inicial sea suficiente como para mantener estable esa anastomosis, ¿no? Entonces, al séptimo día nosotros le tomamos un esófago contrastado, vemos que no hay fístula, ¿y qué es lo que haríamos con ese dren? El dren torácico lo Retiramos. lo retiramos, ¿sí? Porque ya no cumple función. Ya no cumple función. Factores que intervienen indudablemente es de enfermería especializada, tiene que haber una succión de la saliva, ¿no? Que eso es relativo también, últimamente ya no se hace casi, se espera que solo el paciente degluta su saliva. La postura del recién nacido también se ha demostrado que es poco, ofrece muy poco en cuanto a estos pacientes. Ya hemos visto, esófago contrastado al séptimo día, se retira el dren torácico, ¿no? Si es que se ha hecho gastrostomía, se retira la gastrostomía y el inicio de alimentación. A estos pacientes, además, ¿sí? Ahora últimamente ya no se les hace gastrostomía, sino se les deja una sonda. ¿De qué tipo de sonda será? A ver, repitan, una sonda transanastomótica que va desde la boca, transanastomosis, llega hasta el estómago y por ahí ya le damos alimentación precoz. ¿Sí? Pero esa sonda tiene que ser de material que no provoque reacción. Generalmente es silástico. Son cuestiones técnicas. El fracaso quirúrgico, ya hemos dicho, pues es la dehiscencia, ¿no? Entonces, puede ser precoz, puede ser medianamente tardía. A estos pacientes se les hace una esofagostomía, ¿no? Ahí sí, de hecho, una gastrostomía para poder alimentarlos. Y como hemos dicho, ¿no? Estos pacientes, de hecho, inevitablemente están, ¿no? destinados a hacer una transposición de víscera hueca. ¿Por qué digo transposición de víscera hueca? Porque de pronto hemos dicho que intestino delgado, puede ser intestino delgado, intestino grueso, o ¿cuál era la otra posibilidad? Ahora pregunto nuevamente, ustedes son inteligentes y van a llegar a la respuesta. ¿Qué órgano elijo yo? ¿Por qué? Porque más anatómico. Porque está más cerca. ¿Ah? Más anatómico. ¿Por qué dijiste? Más anatómico. ¿Será ese el término más anatómico? Más ¿Y el colon no puede ser anatómico también? ¿Ah? Más fisiológico, sí. Entonces se elige generalmente estómago porque es más fisiológico. Sin embargo, si ustedes revisan casuísticas, ¿no? La gran mayoría elige colon, porque es un órgano más amical. Se puede trabajar con mayor facilidad. ¿Sí? Cuando se utiliza estómago, hay toda una serie de técnicas. Se hace un tubo puede ser de la curvatura mayor o de la curvatura menor, o en todo caso se puede ascender todo el estómago. ¿Sí? 3 posibilidades. Se hace un tubo, ¿no? de la curvatura mayor, de la curvatura menor, o se asciende todo el estómago. Y en cuanto a llevar colon transverso, se puede llevar cualquier segmento, ¿no? Colon ascendente, colon descendente o colon transverso, ¿sí? Dependerá de de la anatomía del paciente. Técnicamente hay una serie de maneras para poder establecer esto, que no viene al caso para ustedes, pero sí es importante saber, ¿no? Cualquiera de esas
lesiones del paciente. Esto es un poco para ver la esofagostomía, las complicaciones inmediatas. Nosotros hemos hablado de la cicatrización, ¿cierto? ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos nosotros el temor de que en el postoperatorio pueda ocurrir la complicación que no deseamos, que es la dehiscencia, estos pacientes también, por su intervención misma, ¿no? Gran número hacen las estenosis cicatriciales, ¿sí? Estenosis cicatriciales. Cuando estos pacientes presentan este tipo de complicación esperable, una estenosis esofágica es una complicación esperable, ¿sí? Son sujetos a todo un conjunto de dilataciones que técnicamente está establecido, ¿sí? No viene al caso qué es lo que se usa, qué no se usa, pero sí, cuando presentan estenosis, estos pacientes tienen que ir a intervenciones de dilatación. Cuando hay una refistulación, que es lo menos esperable también en estos pacientes, la fístula que hemos cerrado de la tráquea se abre y eso es poco deseable. Generalmente ahí el diagnóstico, el pronóstico de estos pacientes se empobrece. Y hasta aquí, colorín colorado, el cuento está medio terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? A ver, Fabio, una Doctor, pregunta. al final, en cuanto a las complicaciones, cuando hace la transposición de vísceras, ¿es al intestino grueso o a estómago? ¿Qué preferimos? A ver, vamos a entender bien tu pregunta. ¿Cómo es tu pregunta? A la transposición de víscera hueca, usted dijo que, o sea, fisiológicamente es mejor hacerlo al estómago, pero que la casuística más se ve en el colon. ¿Cuál es lo que nosotros... Vamos a pensar juntos, ¿cierto? Nosotros somos un paciente con una atresia de brecha amplia, ¿no? Es la que nos estamos refiriendo, los casos están así, ¿cierto? Nosotros tenemos el estómago crucero, ¿no? Y tenemos el muñón que puede ser así. Y luego tenemos el esófago proximal en esta porción. ¿Quedamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entre ese segmento ausente yo puedo llevar colon, con un pedículo vascularizado, coloco un trozo de colon, ¿sí? Que puede ser retroesternal, o si no por el mediastino posterior, ¿no? Cualquiera de esas formas. Ahí se entiende cuando llevo colon, ¿se entiende? ¿Sí? Pero si yo decido llevar estómago, llevo el mismo estómago hacia la porción proximal del esófago. O sea, el estómago, mira, puede ser un tubo gástrico, ¿sí? Y lo anastomosis, ¿sí? Este puede ser de la curvatura mayor o de la curvatura menor, ¿no? Un poco que elongo el esófago, perdón, el estómago y hago la anastomosis. O en su defecto, subo el estómago. ¿Sí? ¿Que te quedó claro? Sí. Perfecto. ¿Otra pregunta? Entonces te queda esto No, jamás. Eso era cuando yo era residente. Ya creo que tampoco ya existe el barco, ¿ya? Y si existe, no lo usen, pues. ¿Por qué? A ver, porque si tienen la... pensemos. Vamos a suponer que tenemos varios, pues ya, y yo no sé tomar las radiografías con aire, como ya les he explicado, porque con aire es suficiente, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a pensar que ya ya descubro la pólvora, tengo varios ya. Ustedes me dirían, no usemos varios, ¿por qué? ¿Ha estado en una diapositiva? ¿Por qué? No, pero... Ya, vamos a suponer que yo, ¿no? En la porción proximal, esta es la boca, lleno del vario acá, ¿sí? Determinada cantidad. Y si sigo llenando, ¿qué puede pasar? Va a la vía aérea. ¿Y qué cosa significa vario en la vía aérea? Es una desgracia. ¿Sí? Por eso no se usa vario, ¿no? Preferible aire solamente, sino una sustancia hidrosoluble, que eso no va a generar ningún problema, porque nosotros tomamos también radiografías contrastadas de la vía aérea, ¿no? Son las broncofibras, ¿sí? ¿Cierto? ¿Otra pregunta? Bien, yo tenía para presentarles además